es también mostrar el proceso que hacemos desde la Fundación Santa Fe en PBE, práctica basada en la evidencia. Este trabajo de investigación, este PBE corresponde a una dinámica que venimos realizando hace un año, que es en donde hacemos vinculación de estudiantes de las diferentes universidades que se encuentran cercanos a la fundación y que hacen su rotación dentro de la fundación. Y la idea es combinar una participación de una de las enfermeras de cada área en donde estos estudiantes roten y que estos dejen un producto como tal de esa rotación. A lo que se está apostando es a que estos productos sean participación en proyectos de investigación como tal o participación en creación y desarrollo de PBEs o práctica basada en la evidencia. Este es un vivo ejemplo de esas participaciones. Este proyecto fue trabajado por dos estudiantes, Tatiana Bella y Juan Mesa, que en ese momento se encontraban como estudiantes de la UPTC en la unidad obstétrica. Entonces, cuando hablamos de tromboembolismo, hacemos referencia al proceso caracterizado por la formación de un trombo o coágulo sanguíneo en el interior del sistema venoso profundo que puede crecer o fragmentarse, interrumpiendo la circulación normal de la sangre y causando diversas alteraciones. Y cuando vemos cómo se comporta esta enfermedad o esta patología en nuestras pacientes obstétricas, encontramos que se presenta como la principal causa no obstétrica de morbilidad y mortalidad materno-fetal, presentándose de forma más frecuente durante el periodo puerperal, de allí la importancia del estudio en esta etapa, favorecida por cambios fisiológicos característicos como tal de esta etapa, y evidenciamos que el 80% de estos eventos se dan durante las primeras 3 semanas posparto. Se estima que al menos el 50% de los nacimientos que obtuvimos en el año 2019 en Colombia correspondieron a nacimientos en pacientes con alto riesgo obstétrico, es decir, pacientes con alto riesgo de poder presentar enfermedades tromboembólicas. De allí la necesidad entonces de buscar cuáles son esas mejores prácticas de cuidado en pacientes puérperas con un soporte de evidencia científica que gestione riesgo tromboembólico durante su atención. Entonces, para poder corresponder a esta necesidad, planteamos un abordaje desde un enfoque metodológico de PBE, práctica basada en la evidencia, para poder determinar cuáles son esas mejores prácticas que ya se encuentran documentadas de cuidado para la prevención de eventos tromboembólicos en pacientes puérperas. Entonces es allí donde nosotros entramos a validar qué es mejor, un PBE o un trabajo de investigación. Sabemos, a veces nos encasillamos y no sabemos hacer una diferencia clara entre un proceso y otro. ¿Quién me dice cuál es esa diferencia entre lo que es un PBE y un trabajo de investigación? Siempre se nos nubla la vista, ¿cierto? Ok. Buenos días. Un trabajo de investigación hace referencia a evaluar, a diagnosticar, a evidenciar sobre una situación en particular. Cuando trabajamos en prácticas basadas en evidencia es porque estamos evaluando un proceso de intervención o un actuar, un accionar del profesional como tal, y a partir de los resultados, pues nosotros podemos hacer mejoras con las oportunidades que podemos encontrar. ¿Quién tiene otra idea asociada? No. Ok. La práctica basada en la evidencia es una herramienta que, como bien nos dicen, nos ayuda a poder corresponder a preguntas o problemas que tenemos evidenciados en nuestra práctica. Práctica basada en la evidencia, ¿sí? Que se fundamenta en una documentación o algo que ya se encuentra descrito. La diferencia entre eso y un proyecto de investigación que básicamente busca lo mismo es que ya cuando nosotros hacemos un PBE ya hay evidencia descrita, ya hay un soporte que documenta de alguna forma cómo puedo yo solucionar mi problemática. Y la idea es tomar esta información y llevarla a la práctica. ¿A cuál práctica? A la mía, a la de mi contexto,
a mi ejercicio profesional. En los proyectos de investigación, ¿qué buscamos? El vacío del conocimiento. No hay nada descrito que solucione mi problemática. Por ende, yo debo hacer una revisión bajo una metodología que corresponde al tipo investigativo, ¿correcto? Esa es la diferencia que podemos establecer entre un proceso y el otro. De esta manera, me quiero permitir mostrarles de qué forma nosotros desde la Fundación Santa Fe hacemos PBE. Bueno, no sin antes decir, bueno, creo que este objetivo ya. El marco conceptual que nosotros hemos decidido adoptar en la Fundación hace referencia a lo que Ingersoll en el 2000 nos decía cuando hablaba de la utilización consciente, explícita y juiciosa, es decir, crítica de todo lo que está documentado, de la evidencia. No nos dice saber cuál es buena, saber qué evidencia hay, no es saber qué evidencia hay, es tener una visión crítica o una revisión consensuada, crítica de esa evidencia. ¿Me sirve o no me sirve? Puedo determinar si realmente impacta o no a lo que yo quiero responder. ¿Para qué? Para tomar decisiones que busquen un cuidado de individuos o grupos de pacientes y que correspondan a sus necesidades y preferencias individuales. Por otro lado, en la primera reunión sobre enfermería basada en la evidencia en Granada, también nos hablaban de un concepto similar, que es el uso consciente y explícito también, pero nos hablan también desde una perspectiva reflexiva y fenomenológica, es decir, aplicada al contexto y totalmente relacionado con lo actual, lo que yo quiero ver desde mi práctica durante mi ejercicio profesional. Ustedes pueden entrar y revisar varios modelos de referencia para práctica basada en la evidencia. ¿Cuáles hemos decidido nosotros adoptar? El que nos propone el Johns Hopkins, el modelo Johns Hopkins para práctica basada en la evidencia. ¿Qué hace básicamente? Es un proceso que busca identificar la pregunta de la práctica, una revisión crítica, como ya lo hemos dicho, tomar decisiones a partir de esa revisión y hacer un monitoreo como tal y evaluación de esos resultados. Entonces, el enfoque de nuestro modelo busca la resolución de problemáticas para la toma de decisiones, tiene herramientas fáciles de usar para guiar el uso como tal, y los pasos, ¿cuáles son? Son 3 pasos. Hago una pregunta, cualquiera, en la práctica, me remito a la evidencia para ver de qué forma soluciono o respondo esa pregunta, y luego hago la traducción o la traslación a mi contexto de práctica. Esos son los 3 pasos que utilizamos. Estos, digamos, son nuestros manuales, ofrecidos también por el Johns Hopkins. Hay 4 enfermeras de la Fundación Santa Fe que están certificadas por la Johns Hopkins en PBE. Y, bueno, siguiendo, digamos, esta metodología, nosotros pudimos hacer este PBE. ¿Qué nos ha permitido esto? Nos ha permitido establecer adecuadamente los cuestionamientos, estar en un aprendizaje continuo y promover ¿qué? El profesionalismo, el pensamiento crítico, la autonomía de la enfermera y la satisfacción profesional. Entonces, de alguna forma, el hacer este ejercicio ha generado un mayor empoderamiento de la enfermera que utiliza esta metodología para ser resolutiva o para corresponder a la necesidad del área en el que se encuentra. Entonces, para este PBE, usamos una definición de preguntas con la estrategia PICOT. Lo hicimos en mujeres en estado puerperal que encuentren una unidad, que se encontraban en la unidad obstétrica. La búsqueda de prácticas de cuidado más eficaces para la prevención, comparar las prácticas con mayor evidencia que resulten de la evidencia bibliográfica y las prácticas de cuidado enfocadas en la prevención de eventos tromboembólicos durante el puerperio. En cuanto a la selección de términos de búsqueda, entre los términos que se identificaron, los DETs y los MEDs, tromboembolismo, periodo posparto, prevención primaria, entre otros, y las bases de datos que pudimos revisar
Science Direct, Cochrane, Royal College of Nursing, entre otros. En cuanto a intervalos de búsqueda, usamos 2015 a 2021, realmente enero de 2021, los artículos todos, ensayos clínicos, ensayos cuasi experimentales, estudios de cortes y demás, y los idiomas de revisión fueron inglés, español y portugués. En cuanto al análisis y clasificación del nivel de evidencia, se realizó mediante la metodología Jobs-Hawkins, que tiene unos formatos que nos permiten hacer esa clasificación. Bueno, esto fue lo que hicimos a grandes rasgos y no lo quiero como aburrir. ¿Qué encontramos? De la revisión, parece una revisión sistemática, pero no es. Entonces, de la revisión que encontramos, realmente que de toda la búsqueda que hicimos, solo 24 artículos correspondían, digamos, a la evidencia que estábamos buscando. Y digamos que el 60% se encontraban en niveles de evidencia 3 y 5, y se descartaron 3 de los 24 artículos porque tenían muy baja calidad según lo que estipulaba el modelo. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo tienen ellos el modelo? Es un formato en Excel en donde yo primero defino cuál es mi pregunta, cuál es mi planteamiento del problema. Eso es lo primero que hago. Después, ¿qué hago? Hago una revisión sistemática y hago algo que se llama sistematización de artículos, que es meterlo en ese formato, y luego miro la evidencia que me dan esos artículos y qué tan buenos o malos son según la clasificación que ese mismo formato me da. Y esos es los que tengan mejor evidencia son los que voy a elegir. Básicamente en eso consiste. Entonces, ¿qué recomendaciones obtuvimos? Muchas. Pero digamos que recomendaciones para pacientes que tengan alto riesgo de tromboembolismo, se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular hasta menos 6 semanas posparto, hasta al menos 6 semanas posparto, y debemos hacer el inicio de la aplicación 6 horas después del parto vaginal y de 8 a 12 horas después de la cesárea. ¿Por qué creen de 8 a 12 horas en cesárea? Por el riesgo de sangrado, sí, pero no es por el riesgo de sangrado, es por la punción que se hace, por el bloqueo neuroaxial, correcto. Por el bloqueo neuroaxial, la indicación es que después de estas punciones no se pueden iniciar anticoagulantes, correcto, hasta después, ¿ok? Dar educación a la paciente que recibe el alta hospitalaria sobre los cuidados de la administración, y las dosis de anticoagulantes deben ser de acuerdo al peso del paciente. Prevención eficaz de la trombosis venosa. Los dispositivos deben ser continuamente utilizados, ya que esos efectos beneficiosos se pierden dentro de los 10 minutos que se suspenden. Entonces, llevan más de 24 horas con medias antiembólicas y se las quitan porque están cansadas. Entonces, no, mientras que me organizo para el baño, entonces se los quitan, las dejan ahí, a veces se pierden. Después se quedan hablando, cuentan cómo está la familia, el bebé está bonito, todo. Se bañan, se cambian, salen, tienen otra vez más fresquito porque están… ¿Cuánto tiempo más o menos pasa mientras se retiran esas medias y se la vuelven a colocar? Entonces vemos que realmente esa propiedad se pierde porque no hay continuidad, y aunque hayamos hecho, digamos, un cubrimiento durante esas 24 horas, digamos que para que ella vuelva a obtener ese resultado que ya había tenido por el uso en 24 horas va a pasar también un tiempo, entonces estamos perdiendo probabilidad. Lo otro que evidenciamos es que realmente lo que más ayuda a reducir los riesgos tromboembólicos no es el uso de anticoagulantes, realmente son los procesos mecánicos, que se levante, la deambulación, el uso de medias antiembólicas. Esto reduce en un 60% la probabilidad de un trombo, inclusive más que el uso de anticoagulación o de uso farmacológico. Increíblemente, a veces creemos que es lo contrario, pero no. La movilidad del paciente temprana reduce de forma más significativa el riesgo de que se presenten los eventos tromboembólicos. En una cesárea de emergencia con un factor de riesgo adicional menor, se recomienda tromboprofilaxis con medidas de compresión más una dosis preventiva.
Inicia de profilaxis farmacológica con heparina de bajo peso molecular. No me quiero como detener mucho aquí porque quiero hacer énfasis más en los otros. Entonces, se sugiere que las mujeres con antecedentes personales de trombofilia hereditaria, alto riesgo y bajo riesgo, pero sin trombosis previa, que se someten a cesárea, reciban tanto profilaxis mecánica, o sea, el uso de medias antiembólicas y demás, y farmacológica, o sea, usos combinados, que es lo que generalmente vemos en nuestras pacientes postquirúrgicas que tenemos en estancia hospitalaria. Por lo menos en la Fundación Santa Fe, estas pacientes salen con medias de compresión y con el uso farmacológico. Se recomienda que las mujeres que tengan 6 o más factores de riesgo inicien tromboprofilaxis con medidas farmacológicas 10 días, periodos postnatales, o sea, durante por lo menos 10 días después. En el riesgo intermedio se recomienda profilaxis posparto al menos 10 días si hay 3 factores o factores persistentes y considerar extender como tal la profilaxis según se vea el comportamiento. Y profilaxis a corto plazo de 7 días después del parto o durante la inmovilización. Entonces, después de evidenciar cuáles fueron estos resultados, nos sentamos y dijimos, pero que la mayoría de las cosas que están descritas son médicas. La mayoría dice, ¿de verdad? ¿Perdón? Son médicas. Realmente de lo que más hablan es de cuánto coagulante, al tiempo de cuánto coagulante, qué heparina, de dónde se administra la heparina, con qué frecuencia la heparina, pero ¿y las prácticas de enfermería? ¿Dónde? ¿Cuál es la variación allí? Entonces entramos como en un predicamento para poder de alguna forma filtrar de todas esas recomendaciones que de forma predominante eran más médicas, cuál era realmente el enfoque que le deberíamos dar a enfermería y qué debemos trasladar a nuestra práctica. Muy pocos estudios de los revisados eran de enfermería. La gran mayoría eran interdisciplinarios, sí, porque también terapeutas estaban haciendo estas revisiones, pero realmente la gran mayoría era médica. Entonces, ¿qué pudimos concluir? En la fundación tenemos un protocolo que se encuentra inclusive, ustedes lo pueden revisar así como protocolo de tromboembolismo Fundación Santa Fe y les sale. Ese no está todavía actualizado. La última guía de la ACOT en la que se basaron fue 2011-2012, pero ya salió una nueva actualización que está pendiente que se adapte a la nueva guía. Y este formato es tal cual el mismo formato que ellos manejaban. Lo que hicimos, ¿qué fue? En cierta forma, todas nosotras decíamos, pero yo creo que esa paciente tiene riesgo, pero no sabíamos si era alto, medio o bajo. Y qué hacer si era alto, medio o bajo. ¿Qué hago como enfermera? Entonces, listo. Riesgo alto. Esa paciente necesita medias. Yo no necesito preguntarle al médico, doctor, formúleme unas medias antiembólicas. No. Se hace nota de enfermería. Paciente con riesgo alto tromboembólico, con requerimiento de manejo mecánico, con uso de medias antiembólicas. Se informa a la paciente lo que se le tenga que decir, pero eso se puede hacer. No necesito una indicación adicional, porque sabemos que estas medias no son cubiertas por las EPS ni por las prepagadas. Pero si la paciente asume el costo, pues no pasa nada. Tiene toda la indicación. Y si es un riesgo alto, ¿qué vimos? Tratamientos combinados. Yo no voy a formular la heparina, pero sí puedo gestionar la identificación de esa necesidad del uso de la heparina. Entonces me puedo acercar, si el doctor, esta paciente tiene riesgo alto, según lo que dice la guía, con una base de evidencia científica, esta paciente necesita también manejo farmacológico, formularle la heparina. Si no lo hace él, lo hace el que llega, pero lo hace, ¿cierto? Esa es una forma de gestionar también el riesgo. Y adicional, voy a facilitar la deambulación temprana de la paciente. No me voy a esperar 12 horas para el levantamiento de la paciente, sino que la hago de forma lo más precoz que se pueda, que en este caso sería 6 horas post parto o post cesárea. Parto, ojalá un poquito más, un poquito antes. Pero en la medida en que vayamos viendo la evolución de la paciente, lo podemos lograr.
Entonces, 3 cosas: deambulación temprana, uso farmacológico y uso de medias antiembólicas en pacientes con alto riesgo. Pacientes con riesgo intermedio, ¿qué vamos a hacer? Uso solo de medios antiembólicas y levantamiento. No necesariamente requiere de uso farmacológico. Eso depende. ¿Listo? ¿Cuáles serían los riesgos? Aquí están descritos. Por ejemplo, en alto riesgo, cualquier episodio de tromboembolismo previo y cualquier paciente que haya recibido heparina previo al parto o la cesárea. Riesgo intermedio, cesárea de emergencia, trombofilias, índice de masa corporal mayor a 40, hospitalizaciones prolongadas y comorbilidades. Esos son, digamos, los indicadores. Y por último, que debemos tener en cuenta son estos, digamos que son bajos riesgos, que diríamos bajos riesgos. Un factor de riesgo de lo que se ve aquí, eso es un bajo riesgo. Cuando haya más de 2 de los que están aquí mencionados, entonces hablaríamos de un riesgo intermedio. ¿Listo? Y si son más de 2, hablamos de un riesgo alto. Este es el esquema que se propone para la traslación, es decir, todas las enfermeras de la unidad obstétrica tendrían este formato y si yo tengo una duda con respecto a riesgo, lo consulto, listo, riesgo intermedio. Listo, pasamos toda la evidencia a la práctica de la enfermera. Aclaramos el proceso, fundamentamos cada una de las decisiones que se toman con respecto a la paciente y de alguna forma también estamos induciendo el seguimiento de estas pacientes. Bueno, eso era lo que les quería traer. Muchísimas gracias.